Buenas tardes, mi nombre es Viridiana Cervantes, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Les voy a hablar un poquito sobre las medidas de tendencia central y probabilidad, rango también un poquito. Las medidas de tendencia central, pues hay distintas formas de determinar el centro, que las medidas de tendencia central vienen siendo eso, las formas en las que uno puede determinar el centro de un conjunto de datos, por lo que tenemos diferentes definiciones de las medidas de tendencia central, que vienen siendo la media, la mediana, la moda y la mitad del rango. La media, esta se calcula con esta fórmula que viene siendo, la media se identifica por X barra, es igual a la sumatoria de los valores o elementos que se me dan sobre el número de elementos que se me dan. Aquí hay un poco lo que significa cada símbolo, que viene siendo el primero significa la suma del conjunto de datos. X vendría siendo el conjunto de datos o la variable que generalmente se usa para representar los datos individuales. Y N minúscula representa al número de datos de la muestra. N mayúscula representa el número de datos de una población. También aquí tenemos dos fórmulas. Una fórmula es la de la media y la otra es la de para sacar la media en los datos de una población. Por ejemplo, tenemos calcular el conteo de palabras de 186 en hombres y 210 en mujeres, calculando la media de los primeros 5 conteos de palabras de los hombres, que vienen siendo las siguientes cantidades que aparecen en pantalla, y voy a tomar los datos y los voy a sustituir en la fórmula que viene siendo la media, que se identifica por X barra, igual a la sumatoria de X, que son los valores que se me dieron como aparece ahí en la imagen, y sobre N, que es la cantidad de valores que se me dieron, que en este caso fueron 5. Voy a realizar la operación y me da un total de 20.456.6. Eso quiere decir que esa es la media de mi conteo de palabras. La mediana es una medida central resistente que no cambia mucho debido a la presencia de unos cuantos valores extremos. Es un valor intermedio, se podría decir, ya que la mitad de los datos están por debajo de la mediana y la otra mitad por arriba de ella. ¿Ok? ¿Cómo se calcula la mediana? Primero que nada, ordenando los datos de mayor a menor. Después se sigue uno de los siguientes procedimientos. El procedimiento que vas a elegir depende si tienes número par o impar de valores que te den o de datos que se te estén dando. Por ejemplo, si el número de valores es impar, la mediana es exactamente la mitad de la lista, pero ordenadas de mayor a menor. Si el número de valores es par, la mediana se obtiene calculando la media de los dos números que están a la mitad. Por ejemplo, del mismo ejemplo anterior, vamos a calcular la mediana. Como en ese ejemplo de las palabras se me están dando solamente 5 datos, voy a elegir, esta es bien sencilla, voy a elegir la de en medio cuando están ordenados. Agarro el de en medio y ese automáticamente es mi media. ¿Ok? Pero ya, si yo agrego un valor más para que me queden en par, que en este caso agregué el valor 8077, perdón, quedaría de esta manera y ya yo, ahora sí siendo par, para obtener la mediana, para poder sacar la media, voy a utilizar la siguiente fórmula, que sería, para sacar la mediana, sería sumando los dos valores que me quedan en medio, que viene siendo 15.684 más 25.433 sobre 2, que vienen siendo los dos valores que yo voy a tomar, que son los valores del medio. Y ya me da un total de 20.558.5 palabras. ¿Ok? La moda, pues es un conjunto de datos, es el valor que se presenta con mayor frecuencia. El conjunto de datos puede tener una moda, más de una moda o ninguna moda. Todo depende de con qué frecuencia se presenten los valores o cuántos valores iguales se presentan. Por ejemplo, cuando dos valores se presentan con la misma frecuencia y esta es más alta, ambos valores son modas, por lo tanto el conjunto de datos es bimodal. Cuando más de dos valores se presentan con la misma frecuencia y esta es la más alta, todos los valores son moda, por lo que el conjunto de datos es multimodal, o sea, pues que tiene varias modas o todas, ¿no? Cuando ningún valor se repite, se dice que no hay moda. En el ejemplo aquí, para sacar la moda, calculo, voy a checar los siguientes conteos de palabras, que es del ejemplo principal también. Aquí me repite un solo valor que viene siendo 18.360, que esa viene siendo mi moda.
Pero en las otras posibles circunstancias que mencionamos aquí, podría ser, aquí yo tengo dos modas que vendría siendo 0 y 1, que son los que más se repiten y se repiten la misma cantidad. Cuando no se puede decir que no tiene moda, viene siendo cuando tengo valores como los de la imagen, que viene siendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente, que ningún valor se repite. La mitad del rango, esta es muy rara que se utilice, ya que tiene valores máximo y mínimo y es demasiado sensible a los extremos. Posee tres características. La primera es fácil de calcular. La segunda es ayudar a reforzar la importante idea de que hay varias maneras de definir el centro de un conjunto de datos. En ocasiones se utiliza incorrectamente en vez de la mediana, por eso casi no se emplea. Se calcula sumando el valor máximo y el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre 2 de acuerdo a la siguiente fórmula. La media de rango es igual al mínimo más el máximo del conjunto de datos sobre 2. Tenemos un ejemplo que me dice, calcula la mitad del rango de los siguientes valores del ejemplo. Tengo mis valores, que son los mismos que vengo utilizando desde el principio, y voy a agarrar el más pequeño y el más grande. ¿Ok? En este caso agarré 27.997 más 5.638 sobre 2, todo eso sustituyendo los valores que este problema me da en mi fórmula. ¿Ok? Me da un total de 16.817.5. El rango, pues es una unidad de variación que solo utiliza el valor máximo y el valor mínimo. Es muy sensible a valores extremos y no tan útil como otras medidas de variación que utilizan todos los valores de datos como la desviación estándar. El rango se calcula, es bien sencillo, valor máximo menos valor mínimo. El ejemplo, aquí tengo un pequeño ejemplo que dice que India tiene un satélite que utilizaba con propósitos militares y de inteligencia. Japón posee 3 y Rusia 14. Ahí, ¿cuáles serían mis valores? Mis valores serían 1, 3 y 14, ¿ok? Yo voy a agarrar mis valores y para sacar el rango tengo tres valores, 1, 3 y 14. Voy a agarrar el valor máximo, que viene siendo 14, menos el valor mínimo, que es 1, y me da 13, ¿ok? Siempre voy a utilizar mi valor original y más el decimal. La desviación estándar, pues esta medida de variación que más se utiliza en la estadística, con conjunto de valores muestrales denotados con S, es la medida de variación de los valores con respecto a la media. Aquí tengo dos formulitas, es la definición estándar de una muestra y la versión abreviada de la fórmula de la desviación estándar, que viene siendo S, que es la desviación estándar, es igual a N por la sumatoria de mis datos al cuadrado menos la sumatoria de mis datos otra vez o variable independiente al cuadrado sobre mi cantidad de datos por mi cantidad de datos menos 1. Aquí en el ejemplo yo puse el siguiente ejemplo. Dice, utiliza la fórmula para calcular la desviación estándar de los valores muestrales 1, 3 y 14 del ejemplo anterior. Ok, N yo lo voy a sacar porque es la cantidad de valores que yo tengo, que vienen siendo 3, 1, 3 y 14. La sumatoria de mi variable, que viene siendo 18, esta se obtiene sumando mis tres valores de la muestra. Ok, después mi sumatoria de mis valores al cuadrado o de mi variable y se obtiene sumando los cuadrados de los valores muestrales. Estamos hablando de 1 al cuadrado, 3 al cuadrado y 14 al cuadrado y se suman. ¿Ok? Ok, después voy a sustituir los valores en la fórmula dándome un total de 7.0. Acuérdense siempre de poner el decimal, satélites. Ahí siempre voy a manejar las unidades que me manejen del principio del problema. Si son kilómetros, millas, cualquier unidad que se me presente es la misma que voy a tener al final. La varianza, o llamada también dispersión, de conjunto de valores de una media de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Aquí tengo el signo de mi varianza muestra, que es el cuadrado de la desviación estándar, y mi varianza poblacional, que es el cuadrado de la desviación estándar poblacional. Ahora les voy a hablar un poquito sobre probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un acontecimiento determinado mediante la realización de experimentos aleatorios, de los que se conocen los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables.
La probabilidad de un evento o suceso que puede ser improbable, probable o seguro. Primero que nada vamos a definir algunos conceptos que vamos a estar manejando, que es el evento. El evento es un conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. El evento simple es el resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestral pues está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Aquí en un ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un automóvil sufra un accidente? ¿Ok? Hay que calcular la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante un año. En un año reciente, de un total de 135.670 automóviles registrados en Estados Unidos, 6.511 se accidentaron. ¿Cuál es mi fórmula en la que yo voy a sacar esta probabilidad? Viene siendo P, que viene siendo la probabilidad de que se accidenten, es igual a número de automóviles accidentados entre el número total de automóviles, que viene siendo